Este es el segundo vídeo sobre los textos expositivos y argumentativos. En el vídeo anterior hablamos de la adecuación, es decir, de la unidad comunicativa, por ejemplo, de las funciones de lenguaje. Y hoy nos toca hablar de la coherencia, es decir, la unidad de contenido, que viene dada por el tema y la estructura. Y eso lo relacionaremos después con la cohesión, es decir, con las marcas lingüísticas que refuerzan la unidad de contenido, la coherencia. En primer lugar, vamos a hablar del tema. El tema en la exposición es aquello de lo que se informa, la idea principal, lo que engloba toda la exposición. Una entrada de la Wikipedia, por ejemplo, ¿no? En cambio, en la argumentación, el tema viene a ser aquello de lo que se quiere convencer, es decir, la tesis. Cuando la tesis está al final, ya sabéis que se le llama conclusión, ¿no? En segundo lugar, hablaríamos de la estructura, o sea, las partes. Es lo que da la coherencia, ¿no? El orden. En el caso tanto de la exposición como de la argumentación, se habla siempre de que comienza con una introducción y termina con un cierre. En la argumentación se le llama conclusión, ¿no? Lo que va en medio, el desarrollo, sería el cuerpo. Y según como sea el orden de introducción y cierre, se puede hablar de estructura deductiva, que va de lo general a lo concreto, inductiva, que comienza por lo concreto y va hacia lo general, o encuadrada, que repite la idea inicial y la final. Hablaríamos también de estructura paralela cuando no hay una introducción y un cierre, sino que hay distintos temas y cada idea es tan importante como la anterior. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de estadísticas de muertes por cáncer de pulmón para concluir que fumar es malo, es para la salud, que lo contrario, ¿no? Empezar porque fumar es malo y luego poner ejemplos concretos de las consecuencias. En el primer caso sería inductivo, porque estás empezando por lo concreto, los casos, y luego llegas a la conclusión general, eso es inducción. Y en el caso contrario, empiezas por la tesis, aquí no hay que fumar, y luego vas poniendo aplicaciones concretas, ¿no? Eso sería deductivo. Si tú empiezas diciendo que hay que dejar de fumar y terminas diciendo que hay que dejar de fumar, entonces se habla de estructura encuadrada. Y lo mismo pasa con la exposición. No tiene nada que ver, en cambio, por ejemplo, la estructura paralela, si es un diccionario, cada entrada es independiente. O los consejos que te da tu madre, deja de fumar, no pegues a tu hermano pequeño. Son tesis completamente independientes entre sí. Y ahora habría que preguntarse cómo rellenamos el cuerpo. Hemos hablado de la introducción y del cierre, qué es lo que hay en la introducción y qué es lo que hay en el cierre. Pero ¿qué es lo que tenemos en el desarrollo? Pues en la exposición, procedimientos expositivos, en la argumentación, argumentos. En cuanto a los procedimientos expositivos, pues hay muchísimos. Estos son unos pocos ejemplos. Problema-solución, causa-efecto, afirmación-demostración, definiciones, enumeraciones, ejemplificaciones, comparaciones, citas literales. Todo esto sirve para explicarse, ¿no? Por ejemplo, los síntomas del alcoholismo, pues estaríamos hablando de los efectos o las causas, la densidad, la fórmula de la densidad, que no tengo ni idea de lo que pone ahí, pues sería una demostración, ¿no? Los pasos para abrir una lata, pues eso es una descripción o una secuenciación, lo mismo que cómo hacer una pajarita de papel, que en realidad también es una secuencia problema-solución, ¿no? Como decía Cervantes, pues sería una cita literal. El átomo es como una galaxia, pues sería una comparación. Una ejemplificación, pues son lo que estoy haciendo ahora mismo, poner ejemplos, ¿no? Y todo eso son los procedimientos expositivos. La exposición es el texto más coherente de todos, puesto que tiene que buscar la claridad para explicarse. También otra característica es la universalidad del contenido y la precisión. Eso lo vamos a ver después en la cohesión. En cambio, la argumentación tiene unos procedimientos completamente distintos. A veces coincide con la exposición, cuando quiere parecer objetiva, o cuando es una argumentación lógica, una demostración, pero normalmente no vamos a encontrarnos un silogismo, una premisa mayor, luego premisa menor y luego conclusión. Normalmente acumulamos argumentos a favor, por ejemplo, el ejemplo que pone, aunque no se ve, es que las fiestas son buenísimas. Entonces, porque las personas están más relajadas, porque se trabaja en equipo, porque genera compañerismo, porque nos conocemos mejor. Son argumentos que son independientes entre sí, más o menos, y que no nos importa si son lógicos o no, ¿no? Acumulamos. Muchas veces incluso llegamos a engañar, a crear argumentaciones falsas porque las premisas son falsas o porque es la propia argumentación la que es inválida, las famosas falacias, ¿no? Yo puedo decir el sol es bonito, las flores también son bonitas,
luego el Sol es una flor. Sería una conclusión falsa, aunque las premisas eran verdaderas, ¿no? Eso es el típico tipo de falacia, ¿no? También se puede engañar de otras formas, no hace falta tampoco buscarse falacias, simplemente con la imagen, con la confianza, con apelar al placer, con apelar a los sentimientos. Por ejemplo, estos anuncios de Marlboro, ¿no? ¿Qué tiene que ver montar a caballo con fumar Marlboro? Pero me da una seguridad, una confianza, me da un modelo al que quiero imitar, y eso dice, pues me gustaría ser así, por lo tanto fumo. Así vemos que hay muchos tipos de argumentos que no son racionales, sino que tienen que ver con la persuasión. Por ejemplo, si yo digo 50 millones de fans no pueden estar equivocados. Eso tiene que ver con la cantidad, el argumento de la cantidad. El argumento se suele decir falacia ad populum, ¿no? O vive la vida, pues eso es un argumento existencial, como la vida, la realidad es mejor que la no realidad, por lo tanto hay que vivir la vida, ¿no? Si bebes no conduzcas, sería un argumento de utilidad, no te conviene conducir ebrio, ¿no? O más vale lo poco y bueno que lo mucho y malo. Eso tiene que ver con la calidad, la cualidad. La imagen de Darwin vestido de mono es un argumento ad hominem, ¿no? Para desacreditar el evolucionismo, por ejemplo, ¿no? Y por último ya hablaríamos de la cohesión, es decir, de las marcas lingüísticas, de los elementos lingüísticos que marcan ese orden interno, esa coherencia temática. En primer lugar, los tiempos verbales. En la exposición podemos ver el presente nómico, lógicamente, porque de lo que se habla es de generalidades, de valores universales, y por lo tanto el presente nómico. En cambio, en la argumentación, junto al presente, vamos a ver otro tipo de tiempos, el futuro, el condicional, incluso el imperativo, porque, como intenta convencer, pues tiene esos valores. En cuanto al vocabulario, habría que ir viendo, según la estructura, los campos semánticos, ¿no? Según el tipo de argumentación o según el tipo de exposición. Pueden ser, por ejemplo, sustantivos abstractos, más tecnicismos, o otro tipo de vocabulario, ¿no? Y sobre todo, ver si hay repeticiones o si hay sinónimos. No es lo mismo una argumentación o una exposición técnica que repite mucho determinados tecnicismos, o más humanística que puede utilizar más sinónimos. En cuanto a los marcadores, hablaríamos de distintos tipos, ¿no? Y es muy bueno relacionarlo con los procedimientos. Sobre todo, yo creo que con los procedimientos expositivos se ve más claro, ¿no? Si me encuentro, por tanto, debido a, estoy hablando de causa-efecto. Esto es decir, puede servir para definiciones o para demostraciones, ¿no? Además, o en primer lugar, en segundo lugar, nos lo vamos a encontrar en secuenciaciones y descripciones, ¿no? Por ejemplo, pues ejemplificaciones. Contraargumentación, pues en la comparación con otros argumentos, y por último, podemos encontrar cuantificadores que están incidiendo en el valor de la argumentación.